Hola, 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 muy muy buenas. buenas. ¿Pueden escucharme? ¿Qué tal? Vayan confirmando que está todo ok, que la señal funciona. Y bueno, mientras se va uniendo la gente, nosotros preparamos el setup, que no es el setup de siempre, como podrán ver, el fondo ya es un poquito distinto. Pero si no me equivoco, la semana pasada no hubo preestreno, ¿no? Así que teníamos ganas de conectarnos. Al menos si lo hubo, teníamos ganas de todas maneras para conectarnos, de conectarnos porque estamos en el último capítulo de la serie Bariloche y le quisimos dar el énfasis que tiene para nosotros, que Bariloche no es una etapa, fue una miniserie, pero que estuvimos bastante tiempo y lo disfrutamos muchísimo, así que le quisimos dar a este finde un cuidado, un detalle especial, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que disfrutamos un montón de toda la etapa que pasamos por Bariloche y quedaron unos vídeos muy lindos, Sí, ¿no? Es una pena también que se termine la saga. Mostramos ahí, la verdad, yo creo que lo principal, pero es que hay muchísimo más para hacer que nos quedó pendiente. sí. A ver, yo creo, igualmente Que hicimos mucho. Sí, que hicimos Sí, mucho, yo estoy satisfecho, sí. pero es verdad que, bueno, cada lugar siempre te daría para otras 3 semanas, pero todo no se puede tener. Nosotros hicimos lo que pudimos. Uno de los handicaps fue como últimamente tener a Lunita, Lunita, es tu culpa. porque Ah. es obvio que una de las cosas que queríamos hacer era alguna navegación por Y el algún Nahuel. trekking también largo. Claro, algún trekking largo, alguna navegación por el Nahuel Huapi, pero bueno, son detalles a mayores, porque realmente todos los miradores, ya sea Cerro Otto, Campanario, lo disfrutamos un montón. Hicimos la variación de uno en Teresilla, el otro caminando, metimos comida, probamos chocolates de todo tipo, y fue bastante tiempo, así que yo Sí. creo que estoy contento. En otra ocasión se volverá. Exacto, y quizá en otra época, ¿no? Para ver otros toques distintos, ¿no? Aunque en verano estuvo muy bien, la verdad. Esto de bañarnos en los lagos fue muy top. Sí, es verdad. Veníamos con la imagen, con la impresión de que no nos íbamos a bañar, que iba a ser una primaverita, el verano patagónico, pero no, da para meterte en los lagos. Sí. Nos metimos en un montón. Voy a ver quién está por aquí por el chat. Lo voy a leer desde el teléfono porque no Dale, leo. va. Susana Castelucho, Ahí acá está. esperándolo, vamos arriba. ¿Qué tal, Susana, Gerardo? ¿Cómo andan? Abrazo para ustedes, amigos. Rafael Geminiani, buenas tardes, chicos. Si el calor de Andalucía no me derrite, los veré en el vivo. Y claro, porque están en verano. Verano pleno, además, y Andalucía es la sartén de España. Sí. Mamá. Y sí, pero bueno, a estas horas ya, ¿qué hora será ya? Acá son las 3:30, allí 5 horas más. 8:30. 3:30, 8:30 de la tarde, ya iba a decir debería de refrescar, pero claro, en Andalucía no refresca. No, nunca. Me Eso acuerdo. es en Galicia. Me acuerdo cuando estábamos, creo que viviendo en Irlanda, tuvimos que volar a Andalucía para un casamiento de unos amigos. A finales de julio, Sí. de día. Y bajamos nosotros porque no sé qué habíamos olvidado del traje o algo así. No, porque estaba sin pendientes. Y me fui a comprar unos pendientes a las 4 de la tarde. Y no había nadie. En Palma del Río, que es un pueblo ahí en Córdoba, 28 de julio o algo así, y había de verdad 50 grados. Caían los pájaros. Estaba todo cerrado, evidentemente. Los comercios allí cierran y abren de nuevo a las 7 de la tarde, sí, porque es imposible caminar. Sí, luego volvimos a bajar más tarde y salió la gente, como de los hormigueros. Sí. Buenísimo. Era un pueblo fantasma y ya no. María Teresa Medina también está por aquí. Hola, chicos, qué alegría tenerlos nuevamente. Muy buenas. Oski también nos saluda. Hola, presente. Hola, Oski. Belén Soya Medina también nos saluda. Hola, familia. Hola, Belén, ahí está mi hermana. Luis Echevarría dice, están desaparecidos. No tanto, ¿no? Luis Echevarría de Colombia, ¿no? No tanto, estamos subiendo todas las semanas video. Estamos desaparecidos de Instagram. Completamente, casi 6 meses. Pero voy a lanzar aquí la bombita, volvemos. Esta semana vuelve el Instagram con un montón de contenido que tenemos atrasado, sí, porque estuvimos ahí con un parón de Instagram. Pero vamos a volver ya con 50.000 cosas, la verdad, que tenemos ya preparadas y va a ser un poco bombardeo, así que se van a cansar de nosotros. Eso, así que para quien nos siga acá en la comunidad de YouTube, que es nuestro principal foco al final, porque sí, es donde más tiempo tenemos de mostrar más al detalle las cosas. Al final las otras redes son más rapiditas. Le damos más cariño a YouTube, pero ustedes vayan y síganos tanto en Instagram como en Facebook. @elplanpangea. @elplanpangea es el mismo contenido en ambos. Ahí estaremos, y es verdad que este año estuvo abandonado por
temas que, bueno, que estuvimos priorizando otras gestiones, pero ahora que estamos ya, las aguas se están calmando, vamos a volver con todas. Así que vayan y suscríbanse ahí también. Dice Elena Brandan, hola chicos, me encantan sus vídeos y Lunita. Ah, Lunita. Lunita está dormidita aquí. Mira la carita. Ay, qué bonita. Está lo suyo. Cosita. Sí, lo que acaricio no es mi pierna, es Lunita. Ahí está. Gustavo Daniel Grosso, saludos chicos, somos Kitty y Gus desde Las Palmas, Chaco. Kitty y Gus. Tenemos pendiente Chaco. Bueno, y Las Palmas, no hay o me estoy confundiendo el Palmar. ¿No hay un parque nacional por Chaco? El Palmar es el de Entre Ríos. Parque Nacional del Palmar. ¿Entre Ríos o Corrientes? Y es donde no están los esteros. Creo que es los esteros están en Corrientes. Entonces creo que el Palmar estará en Entre Ríos. En Entre Ríos. Algo así. Pero eso es Las Palmas. Sí, Las Palmas, a Chaco. Y nosotros queremos pasar por todas partes. En algún momento andaremos por ahí. Sí. Rafael dice 37 grados a las 20:35. A las 20:35. Mamá, Dios. Andrea Rotondo, hola chicos, estamos de viaje, así que se complica hoy, pero los escuchamos lo más posible. Fuimos el fin de a Buenos Aires, ya volviendo a Mar del Plata. Qué lindo. Andan de paseo, ¿no? O sea, el clima todavía da para eso. No es un invierno muy fuerte, la verdad, ¿no? Al menos aquel invierno del año pasado, cuando abandonamos el Chaltén, bueno, porque fue más duro. Estabas en el sur. También. Estás comparando la provincia de Buenos Aires con el sur de Argentina. Cierto. En invierno. Yo creo que, no sé. Sí, es verdad. Alejandra Rojas dice, hola Ansi y Rubén, acá estamos viéndolos desde Esperanza, provincia de Santa Fe. Somos Alejandra y Marcelo. Hay mucho por hacer en Bariloche, siempre quedan pendientes. Un motivo para volver. Saludos. Eso lo decimos siempre. Sí. Que es como que siempre falta algo. Entonces hay que tener la excusa, ¿no? Para volver. Sí. Para decir, me faltó tal, voy a volver. Y en muchos lugares, sin duda nos gustaría volver, pero es que en Bariloche dijimos, de hecho lo volvemos a decir en este video, recapitulando, que creo que en este, que realmente queremos volver no solo por los handicaps con Lunita que no pudimos hacer ahí otras cosas extra, sino porque es un lugar muy variado, que incluso en gastronomía podríamos haber probado un montón de cosas también. Sí. Capaz que andar un poco más suelto de billetera. Capaz que hay que volver con más plata para hacerte las navegaciones. Sí, pues nos agarró en una época que estábamos justo buscando trabajo, como ya saben y ya contamos, así que andábamos cuidando un poquitito. Sí. Con más plata hay más cosas para hacer también. Y sin plata también, porque hay muchos senderos gratuitos que se pueden hacer. Sí. O sea, dice Luis Echevarría, no, de Mar del Plata. Luis Echevarría de Mar del Plata, mira. Nagore Sánchez dice, aquí en Málaga 28 grados aún. Bueno, mejor, 10 menos. Sí. Se nota la costa, ¿no? Porque el los fresco 37... de la costa. Bueno, dijo Andalucía, no dijo en dónde. Pero quizá es un poquito de brisa, ¿no? Susana Castelucho, qué lindo buzo. ¿Qué es buzo? Nuevo, mira qué ojo tiene. Sí, te queda lindo. Néstor dice, hola, saludos desde Mar del Plata. Néstor, un abrazo. Dice Oski, Entre Ríos. El Palmar es Entre Ríos y en Chaco está el parque El Impenetrable, dice Gustavo Daniel. Mamá, eso suena que hay parque una Impenetrable. Hay una de bichos, seguro. El bañado de la Estrella se llama. Ese es en Chaco o en Formosa. ¿Puedes decir uno que está lleno de yacarés y cosas que es como un pantano? Sí, como un pantano. Sí, yo vi imágenes, me cagué todo. Bañado de la Estrella. Creo que es, no sé si es Chaco o Formosa. Sí, sabemos que hay cositas por ahí y algún día nos coincidirá de camino. Dice Agustina Giselle, hola chicos, Angie, me encanta tu pelo así. Gracias. Todo halagos hoy. Qué lindo, mira, te toco. Dice Delia Jan Grande, hola chicos, preparada para viajar en un nuevo destino. Qué lindo. Esperamos que les guste. Este video, a nosotros nos gustó todo Bariloche. Todo. Van a ser con 4, ¿no? Para cerrar la serie. Pero este en concreto tiene algo... Bueno, ya saben, ya vieron la miniatura, ya saben lo que hay. Este en concreto... Saben que va de glaciares y lagunas turquesas que, bueno, hace unos guiños a la Patagonia más sur, donde ya estuvimos, Calafate, Chaltén, Ushuaia, que, bueno, nos trae muchos recuerdos y la verdad es que son unos paisajes que nos encantan. Nos gustó un montón el Tronador. El Tronador, verdad. Sí. Yo creo que quedaron imágenes lindas. Tuvimos... Como ya sabéis, tenemos bastante retraso con los vídeos y lo vais a notar hoy especialmente, porque hablamos mucho del tema de los incendios, ¿no? Cuando estuvimos por esa zona había muchos incendios activos y bueno, en el vídeo de hoy se aprecia la situación. Sí.
por nuestra parte, evidentemente como turistas, no hablo de a nivel local, ¿no? De todo lo que fue, pero sí que se nota, ¿no? Esa parte, y ahí sí que se va a notar el delay. Sí, pero nos encantó. Cristian Carri dice, hola, buenas tardes, saludos a los tres desde el Bolsón, besos de Lore, tomando mates con bizcochitos Don Satur. Qué listo, Cristian. Pues esto me da pie a contar que justamente nos quedan exactamente 4 vídeos de la Patagonia. Sí, o sea, estamos súper cerca de estar con el de hoy 5, ¿no? Con el de hoy 5. Entonces decidimos, como estuvimos ahí trabajando bien, este miércoles va a haber vídeo también. Extra. Vídeo extra, que ya está editado y todo, o sea que va a ser sí o sí. Y precisamente va a ser de nuestro paso por el Bolsón, donde conocimos a Cristian y Lorena. Exactamente, estábamos trabajando en ese video y bueno, si bien como en otras ocasiones no grabamos a full la estancia con la gente querida local que nos recibe y nos abre las puertas, porque nos queremos guardar un pedacito también para la intimidad. Exacto. Nos gusta mucho eso, ¿no? Vivir real fuera de la cámara. También una parte de la vida cotidiana de la gente de los pueblos donde vamos pasando. Y salen ellos, efectivamente, y aunque no salgan extendidamente, nos hizo recordar aquellos momentos, ver el video y nos gusta mucho. Ese video va a ser el miércoles de el Bolsón y algo más. Y hasta ahí, no hagas más spoilers. El Bolsón y algo más. Y eso, nos quedan 4 o 5 vídeos, con el de hoy 5, de nuestro paso por la Patagonia, ¿no? Ya acabamos de spoilear que, bueno, del Cerro Tronador seguimos bajando por el sur. Sabemos que hay muchas paradas en medio que no pudimos visitar, pero fue precisamente por el tema de los incendios. Sí. Estaba esa zona bastante complicada. Cuando más calentita estaba esa zona, ahí estuvimos nosotros. Que estuvimos... No por quedarnos encerrados, pero estuvimos muy cerca de las zonas calientes en esos momentos. Y bueno, ya para cerrar con ese pie que dice Ángel, no volvemos como estuvimos antiguamente, que la rutina era miércoles y domingos. No volvemos a eso porque es bastante estrés. Al final, cada video lleva su tiempo. Y tanto para generarlo también, no solo para editarlo. Entonces, al final, las semanas estabas hasta aquí. Seguimos disfrutando semana a semana, que al final los días vuelan cuando cada uno de ustedes y nosotros estamos en la rutina semanal. Nos vemos todos los domingos fijo. Pero va a estar el miércoles ocupadito algunas semanas. Esta y la siguiente. Esta y la siguiente fijo. Anunciar que sí, que va a haber esta semana 2 vídeos, la que viene también. Sí, y eso nos motiva un montón porque tuvimos muchas cosas que orquestar para esta transición, pero ya que estamos tranquilos, nos encanta estar al día. Así que entre eso y el Instagram vamos a estar hasta en la sopa. Ahí está. Se viene el plan pajea por todos lados. Y además el Instagram, con esto ya cierro, si no, no me callo nunca, que, joder, hay un montón de posts que Anche ponía en Instagram súper lindos, con unas fotos que te quedan para una colección como si fuera un álbum que tenés en la casa, que mientras no tenemos casa, son las colecciones que tenemos. Y esos posts, independientemente de los algoritmos, tenemos ganas de, aunque ya queden antiguos, pues, lo vamos a compartir igual. Subir un post, yo qué sé, ahí del Bolsón o de Bariloche, lo vamos a subir igual. Obviamente. Mónica Cecilia dice El Palmar, Entre Ríos. Alejandra dice Formosa, está el Bañado de las Estrellas en Formosa. Esa. Rubén Señoriz también nos saluda por aquí. Tocayo. Dice Gustavo Daniel, en Corrientes está el estero de Iberay, tienes de todo, jaguaretes y cocodrilos. Tengan cuidado con Lunita. Mamá, sí, van para allá. Se van a hacer un sanguchito. No sé ni si nos dejarán pasar, porque es parque nacional. Supongo que la ruta que puedas hacer en auto sí, como nos tiene pasado hasta ahora, pero es cierto que hay algunos como tours, ¿no? Que te llevan en la lanchita por las lagunas y eso también puede estar bueno. Sí, vamos a ver. Lunita, evidentemente. Si hay alguno que podamos hacer con la camioneta, la dejamos ahí presa adentro. Porque si no, mira, se van a hacer un sanguchito con esto, mira lo que es eso, por favor. Aunque ya está grande, ¿eh? Está grandota. Ayer estuvimos viendo el primer vídeo en el que salía Luna. Era una cosita El de Chosmalal. Era una ratita, mamá. La cucha que ya tiramos, era la primera, porque empezó a rebalsar por todas partes. Ya no daba para más. Qué lindo. Dice Susana, calor, pasen para Uruguay, acá 11 y lloviendo, pero mirándolos con estufitas, asado, lindo todo. Ustedes se los ven más bonitos, descansados. Ay, gracias. La verdad es que el invierno tiene su toque.
El plan manta, sofá, el está plan lindo. manta, té, sopa, Sí. está bueno también. Me gusta también. São Paulo Processal dice Brasil. Oh, Brasil! Brasil! Que lindo! Muitas saudades do Brasil. Temos vontade de voltar ao sul. Nós tínhamos vontade de coñecer o Bonito, Santa Catarina, Porto Alegre, todo, en xeral. Se callar no futuro. Dice Mónica, vengan a Mar del Plata, es hermosa, pero en verano el invierno es muy húmedo, frío, lluvioso. Les aseguro que siento más el frío de Mardel que de donde soy originaria, Bariloche, porque será un frío más húmedo. Eso pasa mucho en España, hay mucha diferencia se nota mucho si es un frío seco o un frío húmedo. Es como que en Galicia es húmedo y te cala los huesos, ¿no? Sin embargo, si te vas a un lugar como, yo que sé, Salamanca o así, son fríos mucho más secos. Es distinto. Sí, puede ser. Dice Oscar, sacudir el algoritmo 2 por semana. ¿Resolvieron lo del trabajo? Y sí, estamos en otra etapa distinta, que ahora ya, en cuanto acaben estos vídeos de la Patagonia, ya se va a explotar ya la noticia, les vamos a contar en qué andamos, qué vamos a visitar en los próximos meses. Sí, tenemos un montón de ganas. Es que, de verdad, aunque haya riesgo al estar al día de que a lo mejor de una semana para otra no tenemos video, nos gusta grabar y que ya al toque estemos charlando de dónde estamos, que es como fueron los primeros años, excepto estos 6 meses, ¿no? Así que les podemos decir que ¿dónde estamos? Grabaremos, no sé, la semana que viene. Sí, y ya dentro de eso, cuando acabemos los de la Patagonia, capaz que en 15 días ya está el video. Se van a enterar de todo el pescado. Así que sí, se vienen muchas curvas, pero el plan Pangea se agarra al volante y no pasa nada. Julio Todesco dice, saludos desde Río Segundo, Córdoba, siempre acompañándolos. Río Cuarto, Río Tercero. Mira, Ruinitas de Río Tercero. Sí, allí nació. La cordobesa. La cordobesa. Silvio Leone, hola Ángela Rubén, hola Luna, saludos Silvio, desde San Rafael. Sí, qué lindo. Terminator dice, qué bueno lo que hacen chicos, hace poco los conocí, muy buena calidad de vídeos, excelentes, ¿qué edades tienen? Hace mucho en pareja, saludos desde Neuquén, éxitos. Muchísimas gracias, para empezar me encanta tu nombre y Ángel... Sí, porque a mí me encantan las películas de Terminator. Por tu papá, ¿no? Me gustaba bueno, mucho tu sí, papá. Cuando éramos chiquitos, mi papá me acuerdo que veía Terminator 2, que es cuando se abre Arnold Schwarzenegger el brazo así, traca, y saca para demostrar que es una máquina. Me acuerdo que mi papá nos hacía girar y que no veamos esa parte porque éramos muy chiquitos. Pero esa película y Mi Pobre Angelito 2 son las que más vi en mi vida. Mi Pobre Angelito para los españoles es Solo en casa. Ahí sí. Nada que ver. Hay una translation issue ahí cualquiera. El caso que de chiquito me encantó Terminator. La 3 al final me encantó también. La 4 creo que la vi. Y quiero convencerla de que vea. Pero es que ellas, las películas de acción a Angie no le entran. Vi Terminator. La última la vi solísimo. Porque no me llama mucho ese tipo de películas. Bueno, y concluyendo con la tontería mía, muy bienvenido al canal. La verdad es que queda mucho el plan Pangea. Podés verte todos los de atrás, pero muy bienvenido y gracias por los piropos de la calidad. Pero lo importante es que te lo pases bien con nosotros. Así que nosotros estaremos acá cada semana. Y que preguntó qué edades teníamos. Yo tengo 36 y Rubén 37. Y llevamos juntos... demasiado. 13 años de novios, 6 de casados. Eso. Bueno, 6 en septiembre. 6 en septiembre de casados. Ahí está. ¿Por dónde andan? Dice Rubén, me perdí. Nosotros también nos perdimos. Nos perdimos mucho, nosotros también. Nos confundimos. Lorena Sanz dice, hola chicos desde Canarias. Uy, qué lindo. Ahí sí que tienen calor, 20 grados todo el año. Pero está bueno ahora, Canarias. Sí, qué bueno. Dice Susana, mientras no se pierdan, nosotros contentos. Bienvenidas las noticias, los vídeos, todo. Mira, perderse a veces para mí... Es necesario para encontrar. Yo lo connoto o lo conecto con romper moldes. Y todo este cambio de etapa que está pasando y en breve ya se enterarán en un par de semanas, tiene su gusto extra para mí. Me gusta mucho romper los moldes. Que si veníamos con la idea de... Ya lo dijimos varias veces. No hagas spoilers. No, que si conocemos Alaska, genial. Pero al final... Cada curva que no estaba en el mapa, en los planes iniciales, es una aventura extra. La improvisación al final sí. te trae una motivación extra. No sé cómo explicarlo. Y sí, si no es una línea recta. Es muy complicado también al final mantenerse ya no solo con los mismos planes, sino queriendo hacer lo mismo, ¿no? Por mucho que pienses que de aquí a 10 años quiero estar haciendo esto,
Las personas evolucionan, exacto, sí. Y te van cambiando lo que quieres hacer o lo que te apetece en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor ahora te apetece una cosa y dentro de 2 días te apetece otra. Sí. Y bueno, y también hay que poder adaptarse, ¿no? Y ir encontrando nuestro propio camino. Sí, y no tomen para ningún lado, aunque crean que estamos diciendo algo, no estamos diciendo nada, no. Simplemente que estamos muy contentos con las curvas, porque las curvas son improvisaciones, la improvisación trae nuevos retos, nuevas motivaciones y salir de esa línea recta. No estamos diciendo nada, pero al final sigue fiel a nuestro nombre, al Plan Pangea, que es simplemente un guiño a esa vida en libertad, sin ataduras, en ese continente único que había hace 500 millones de años. 350, ¿no? Siempre digo 500. O 35. Puede ser 350 millones de años. El continente único donde los animales vivían por cualquier lado, se iban moviendo y al final deja de ser unas vacaciones. Es una vida en movimiento. Dice Nilda Ramírez, hola chicos, soy Nilda del Chaco, Las Palmas. Chaco. Qué bueno que estén descansando, pero ya volverán los viajes. ¿Y dónde están? Se están pronunciando muchos de Chaco, Me gustaría mucho saber de qué provincias son cada uno, o de qué países, la verdad. Tenemos bastante memoria, nos vamos acordando bastante. Sí, pero a veces hay gente que no escribe mucho a lo mejor y es de, yo qué sé, La Rioja. No tengo ni idea si tenemos a alguien de La Rioja, pero estaría bueno. Ahora quedan solo 7 minutos antes del video, pero algún día vamos a preguntar de dónde son. Oski dice, las sandías se acomodan en el carro con el andar. Lo importante es el camino. Qué poeta, el Oski, es un genio. A ver si nos encontramos algún día. Es un poeta. Y encima con el Oski Wilde, el Oski de Wilde. De Wilde, que nada que ver. El Oski de Wilde. Nosotros pensando en Irlanda. Qué linda frase, la verdad es que es tal cual, es amén, 100%. Dice Susana, renovarse es vivir, dicen por ahí. Lo bueno es ustedes encontrarse bien, sentirse bien en donde estemos. Pues estamos sintiéndonos bien. Estuvimos enquilombados y estresados y hubo picos. Hubo crisis. Hubo crisis. Ese tiene que ser el título, ¿ves? Hay que darle un poquito de clive. Crisis. Sí, porque al final está todo positivo siempre y no nos clica nadie. Pero no importa, a nosotros nos da lo mismo. Sí, hubo crisis, pero ahora estamos bien y estamos muy motivados para todo lo que viene. De momento se viene el vídeo del Cerro Tronador, ahora en 6 minutos que faltan para las 4 de la tarde, 9 de la noche en España, ¿no? ¿Vale? Sí. Y esperamos que les guste bastante, a nosotros nos encantó, nos parece de nuestros lugares favoritos de Bariloche, nos llevamos un recuerdo espectacular. Y yo creo que quedó bien lindo. Sí, mira que yo me había quedado acá arriba con el campanario que me encantó, pero yo creo que... ¿Cuál fue el vídeo anterior a este? Campanario. No, el circuito chico. ¿Qué Ojo. tal les pareció el circuito chico? Ojo con el circuito chico. Que no hablamos. También, independientemente del video. Yo creo... muchísimas paradas, Nos gustó mucho. Sí, nos gustó mucho. Nos faltó comer el curanto. Ay, sí, estaba todo cerrado. Porque fuimos en mal día. Ya nos dijeron en comentarios cuando, o sea, creo que hay que reservar incluso. No, algún restaurante ponía miércoles y domingos que lo hacían. Claro, y no nos coincidió. No nos coincidió. Lo cual es normal, porque es, según vimos por internet, es un proceso hacer el curanto, o sea, es normal que no lo hagan todos los días. Claro, es como comida que cuecen, pero bajo tierra. Una cosa muy bueno. Una cosa loca que estaría bueno. O sea que ya otra excusa más para volver. Sí, me gustó mucho. Pero eso, el circuito chico nos explotó la cabeza, nos hizo recordar un poquito a la ruta de los 7 lagos, pero más cortita y con un montón de variaciones. Le metimos además la Patagonia, con unas vistas en el atardecer increíbles. Nos gustó un montón el circuito chico. También Campanario, todo. El centro, con el centro cívico a mí me marcó, pero vamos a más siempre. Y el Tronador, para cerrar, de verdad, a mí fue volver a Ushuaia casi. Me pareció espectacular el Tronador. Dice Rubén, se los ve descansados, como si estuviesen en un clima que les gusta. Pues la verdad es que está lloviendo que no para. Sí, últimamente llueve bastante. Está fresco, está así como un tiempo... ¿Sabes lo que nota? Que nos duchamos más frecuentemente. Ah, claro. No, a ver, como estás viendo que estamos en una casita, yo recién salí de la ducha hace 5 minutos. Y en eso también estamos contentos. Que siempre nos duchamos, pero ya no hay que sacar el inodoro de la ducha, que si calentar no sé qué, calentar el no sé cuánto. Esto es un proceso, secar todo. Al final el motorhome tiene sus incomodidades, pero bueno, al final todo tiene sus pros y sus contras. Exacto.
Dice Alejandra Rojas, Lunita está relajada por demás. Sí, pero acá están pegando una siesta. Bueno, justo está preguntando Moniche, hola chicos hermosos, recién llegando, ¿dónde está su bebé perruna? Acá, siempre con nosotros, por supuesto. Siempre, mira, es una bebita. Dice Adrián Ramírez, hola chicos desde Hurlingham, Buenos Aires. Lo que me gustó, la iglesia sin clavos, hermoso. Saludos para los tres. ¿Viste? La San Eduardo decís, ¿no? La San Eduardo ahí al inicio del circuito chico. Estamos hablando de eso. Sí, del circuito chico. Sí, no, me estaba confundiendo porque a lo mejor nombraba la catedral del centro de Bariloche, pero no, está hablando de la capilla de San Eduardo, creo. Será esa, sí. Y a nosotros muy también. Linda, porque estaba ahí como en un alto, una capellita ahí como de madera, tenía mucho encanto. De hecho, si no es por el campanario, pareciera una cabaña de montaña. Sí, a mí me hizo acordar a Hansel y Gretel, por ejemplo, todo, barrotes así de madera, horizontales, bueno, de verdad, es como una casita de bosque hecho iglesia y en unas vistas privilegiadas. Que le compite de igual a igual en altura al Yao Yao que está en la otra punta. Nos encantó esa iglesia, a nosotros también. Mariela dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Andar es la única forma de avanzar para experimentar y afirmarse en el camino que está delante. Qué excelentes bonito. Los vídeos, abrazo desde Uruguay. Gracias, Mariela. Qué bonito, siempre Mariela. Acompañándonos. Sí, Mariela, desde el primer año, re temprano desde Uruguay acompañándonos. Muchísimas gracias, qué lindas palabras, la verdad. Dice Susana, ojo que la casita escucha, habla bien de ella, es cierto, no se puede hablar mal. No, dije que cada cosa tiene sus pros y sus contras y bañarse es todo un proceso que tardas a lo mejor 2 horas y en una casa 15 minutos. Pero en una casa no te puedes mover con la casa. Exacto, que yo la furgoneta no la cambio. No, podríamos hacer un vídeo sobre pros y contras. De cada una. De viajar en furgo. Sí. Sí. Eso estaría bueno. Eso estaría bueno. Pros y contras de cada vida. Pros y contras de viajar en camioneta, en furgoneta camper. Sí, después de, haciendo ya el título, ¿no? Después de 3 años de viaje. Dice Alejandra, el mal clima es ideal para ver los vídeos anteriores y encontrarse con un Rubén de pelo largo. Te queda mucho mejor el pelo corto. Pues justo le dijeron en comentarios hace poco que le gustaba más el pelo largo. Sí. La audiencia está dividida. Está dividida. Yo creo que en persona, acá en persona, ganaba el pelo largo un poquito. Pero es verdad que el pelo largo en video quedaba un poco roñoso, ¿no? A veces. Depende cómo sea el día. A mí me gustaban ambas, pero fue simplemente un experimento. Este fue mi pelo de siempre, el otro fue un experimento antes de quedarme pelado. Dice Los Peques del Camino, hola amigos, están invitados a la ciudad de Tandil cuando anden nuevamente por la provincia de Buenos Aires. Ojo, ojo, que lo apuntamos. Vamos a anotarlo o escríbanos otra vez en el futuro porque Tandil, queremos conocer la tierra del potro, del potro, y dicen que hay muy buenos chorizos y embutidos ahí. Así que sí, queremos ir a morfar por ahí a Tandil. Bueno, chicos, vamos a cortar ya el directo porque falta exactamente 1 minuto para el estreno de este vídeo, que esperamos que os guste. Por favor, comentarios se agradecen un montón, darle a like. Y compartan en las redes si ven que a algún primo o tío le puede gustar. Y acuérdense que este miércoles también hay vídeo. Miércoles, a las 4 argentinas, uruguayas, brasileñas y 9 españolas. Exacto. Nos vemos en el chat en vivo ahora. Chao. Chao. Chao, chao, chao.